Una pregunta más, hermano Henry. ¿Podemos decir que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo? La respuesta es clara. Todo el juicio se lo dio al Hijo. Y vamos a leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Aquí nos dice claramente el Señor Jesucristo que el Padre a nadie juzga y que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Al Hijo. Por eso cuando Jesucristo está ante la mujer adúltera, todo el juicio se lo dio al Hijo. Por eso los fariseos le dicen, la ley de Moisés manda que esta mujer debe de morir, ¿qué? Apedreada porque fue hallada en pleno acto de adulterio. Pero como todo el juicio se lo había dejado al Hijo, Jesucristo comienza a ejecutar una defensa, comienza a obrar como abogado. Y dice, si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Tremendo abogado. Cuando todos se van, él pregunta a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? La mujer dice, todos se han ido. Nadie te condenó, le dice Jesucristo, dice, ninguno. Y Jesucristo dice, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Aquí Jesucristo está haciendo todo el juicio, lo tiene él. El único que era limpio de todos ellos era y es Jesucristo. Y él podía lanzar la piedra. Pero como el Padre le había entregado todo el justo juicio al Hijo, entonces él toma la decisión de presentar la justicia del reino de Dios y dice, ahora el juicio consiste no en matar la víctima del pecado, sino en sacar el pecado de la víctima y salvar la víctima. Por eso es que la pregunta ha sido hecha de esa manera. ¿El Padre juzga? No, todo el juicio se lo ha dejado al Hijo. Por eso Jesucristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted ve en el siguiente versículo, dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y si llegamos al 25 dice, de cierto digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Aquí tenemos nosotros esa gran respuesta de parte de Jesucristo. La hora viene, y de una vez dice, y la hora es. O sea, estaba anunciando que venía, pero dijo, no, es que ahora es, ya este es el momento en que los muertos oirán la voz del Hijo, y ¿qué sucede? Vivirán. Por eso todo el juicio se lo dejó al Hijo. El juicio que hace el Hijo es sacar el pecado del hombre, de la mujer, y salvar ¿qué? La víctima. Por eso él concluye ahí enseguida. La hora viene y la hora es cuando los muertos ¿qué? Oirán la voz del Hijo del Hombre y ¿qué? Vivirán. ¿Por qué van a vivir? Porque todo el juicio se lo dio al Hijo. Y cuando oímos la palabra, que es el Evangelio, entra esa palabra en nuestra mente y lo que hace es sacar de nosotros ¿qué? Las malas actitudes para dejar fluir ¿qué? El bien. Y de esta manera, entonces es que los muertos van a vivir. Porque dejan de practicar las obras malas para hacer las obras ¿qué? Impregnadas del bien, que es el resultado de la práctica del Evangelio. Voy a leer otro versículo que me llama la atención ahí mismo. Y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os asombréis de esto, porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y el versículo 30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Aquí está la aclaración. ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué al Hijo le fue dado todo el juicio? ¿Y por qué el Padre no juzga a nadie? Porque resulta que él estaba haciendo la misma voluntad ¿de quién? Del Padre. Entonces, el Padre le entregó todo el juicio al Hijo, porque él estaba haciendo el mismo juicio que hacía el Padre. No era que era diferente, estaba haciendo. Por eso dice
que él estaba haciendo la voluntad de su Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Recuerdan el anterior versículo que leímos en Primera de Pedro 2:15? Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer el bien es lo importante para poder vencer el mal. Y vamos ahora a la pregunta número 17.